Melodías del pasado. Capítulo 4. La vida pasa en un segundo. Aun cuando el verano estaba en todo su apogeo, una inusual tormenta azotaba Chicago, cubriendo la ciudad con una manta de lluvia que recordaba a las lágrimas del firmamento. Los truenos resonaban con furia en el cielo y los relámpagos iluminaban el oscuro horizonte matutino, mientras Candy salía apresuradamente de su apartamento. La lluvia la empapó al instante, pero no pudo evitar sonreír ante la perspectiva del día que se abría ante ella. Kevin Warner la estaba esperando. Desde el momento en que entró en el automóvil, las risas y las conversaciones entretenidas llenaron el espacio, como si quisieran desafiar la tormenta que rugía afuera. Kevin tenía ese don especial de hacer que incluso los días más grises parecieran bañados por el sol, y su compañía era como una tabla de salvación en medio de la tormenta. Mientras avanzaban por las calles mojadas de Chicago, la lluvia danzaba caprichosamente fuera del coche, pero dentro reinaba un ambiente cálido y acogedor. Candy y Kevin tenían la habilidad única de convertir cualquier situación en una experiencia alegre, como si trajeran consigo su propia luz en medio de la oscuridad. Cuando finalmente llegaron al Hospital Mercy de Chicago y el automóvil se detuvo frente a la puerta principal, Kevin, con una sonrisa pícara, formuló su pregunta. ¿Almorzarás conmigo hoy? La lluvia continuaba su descenso lánguido en el exterior, pero su tono sugería que no permitiría que la adversidad meteorológica enturbiara su ánimo. Candy movió la cabeza y dejó que sus ojos chispearan con complicidad. Kevin, 2 veces en una semana me invitas a almorzar. ¿Acaso estás tratando de conquistarme? El hombre se echó a reír con autenticidad y su risa llenó el interior del coche como una melodía alegre. Candy, eres única, pero en serio, me gustaría compartir contigo ese momento. Ella asintió con una sonrisa traviesa. Sus ojos centellearon como piedras preciosas bajo la lluvia. Bueno, está bien, acepto, pero con una condición. La intriga se apoderó de él mientras arqueaba una ceja. ¿Cuál es la condición? Esta vez yo pagaré. Candy le guiñó un ojo, revelando su espíritu independiente que relucía con audacia. Kevin hizo un movimiento negativo con la cabeza, en cambio, sin perder su expresión caballerosa. No, eso no es posible. No puedo permitirlo. Después de todo, soy un caballero. Candy bromeó con él. Ya, comprendo. Solo eres un caballero cuando te conviene. Kevin asintió con una mirada divertida en sus ojos. Así es, un caballero a mi manera. Ella rió, reconociendo su victoria con encanto y desenvoltura. Está bien, Kevin, te llevas la victoria en esta ocasión. Pero te lo advierto, no intentes conquistarme. Él se rió aún más, sus ojos reflejaban el profundo afecto que sentía por la joven. Te doy mi palabra, Candy. Seré un caballero en todo momento y no intentaré conquistarte. Los dos amigos compartieron una sonrisa, sellando su pacto. Su amistad brillaba como un faro en medio de la tormenta, recordándoles que, sin importar las circunstancias, siempre podrían encontrar alegría en su compañía. Candy entró al hospital con una expresión risueña, pero de pronto una extraña sensación la hizo detenerse en seco y desvaneció la alegría de su rostro. Fue como un presentimiento que la invadió, un escalofrío que recorrió su espalda y le erizó la piel.
La imagen de Terry, tan nítida en su mente, la atormentaba con un temor abrumador. El corazón comenzó a latirla con fuerza mientras trataba de comprender esa extraña sensación. Terry se encontraba a muchos kilómetros de distancia, en Nueva York, según ella sabía. Sin embargo, no podía ignorar el inquietante presentimiento que la invadía. Tragando saliva, sacudió la cabeza en un intento por deshacerse de esos oscuros pensamientos. No podía permitir que el miedo la dominara sin una razón aparente. Con determinación, se apresuró a vestirse con su uniforme de enfermera, lista para enfrentar su día en el Hospital Mercy. La jornada laboral comenzó con las rutinas y responsabilidades habituales. Mientras atendía a los pacientes, su mente a menudo se desviaba hacia sus amigos y colegas, incluyendo a Kevin y al amable Dr. Paul Warner, el primo de Kevin. A medida que avanzaba la mañana y los pacientes eran atendidos, Candy y el Dr. Paul Warner encontraron un breve respiro en la sala de descanso. La conversación fluyó entre ellos como si fueran viejos amigos que habían compartido numerosas vivencias a lo largo de los años. Con su característica amabilidad, Paul preguntó con interés: «¿Kevin te trajo al hospital de nuevo hoy, Candy?» Ella asintió con una sonrisa. Sí, Kevin siempre está dispuesto a ayudarme en días como este». El médico, con tono cariñoso, añadió: «Sí, sin duda mi primo es un hombre encantador, pero debes tener cuidado con él, Candy. Es un auténtico conquistador». Ella, sin perder la compostura, respondió: «Paul, Kevin y yo somos simplemente amigos. Desde el principio le dejé claro que nuestra relación sería únicamente de amistad. Y lo cierto es que valoramos mucho esa amistad y no deseamos complicar las cosas». Candy apreciaba la amistad de Kevin y quería que Paul comprendiera que su relación se basaba en la confianza y el respeto mutuo, sin expectativas románticas. «Pierde cuidado, Paul. Yo sé cómo es Kevin y también sé cómo defenderme». El doctor sonrió con suavidad, admirando la independencia y fortaleza de Candy. «Tienes razón, Candy, pero nunca está de más mantener los ojos abiertos, ¿verdad?». La conversación entre ellos continuó y ambos disfrutaron de su café mientras compartían anécdotas y risas. La relación de Candy con el chofer y su amistad con personas como Paul eran un reflejo de la red de apoyo y cariño que había construido a lo largo de los 6 meses que llevaba trabajando en el hospital. El tiempo a bordo del tren, a escasas millas de alcanzar Chicago, pasó con rapidez gracias a las palabras de Mariana. Los padres de la niña intervenían ocasionalmente para asegurarse de que su charla no resultara abrumadora para Terry, pero este, por el contrario, disfrutaba enormemente de la conversación inocente de la pequeña a su lado. De igual modo, Terry sostenía charlas igualmente enriquecedoras con los padres de Mariana. Después de horas de amena interacción, todos se dieron cuenta de un pequeño pero significativo detalle. Desconocían sus nombres mutuos. En medio de una conversación animada sobre destinos y pasatiempos, Margaret, la madre de Mariana, adoptó una expresión elegante y dijo con una sonrisa cálida: «Después de tantas horas compartiendo palabras y viaje, ya no somos desconocidos. Permítame presentarnos de manera formal». Terry asintió con cortesía mientras Margaret continuaba con una voz suave pero segura: «Soy Margaret Ligan y este es mi esposo, Brandon». El rostro de Terry reveló una sorpresa momentánea. Sus ojos destellaron con curiosidad mientras absorbía el apellido Ligan. Recuperando su amabilidad y encanto natural, Terry se presentó: «Soy Terry Granchester. Es un auténtico placer conocerles». Terry
agradeció en silencio que los Ligan no le hubieran reconocido como el afamado actor de teatro que era, lo cual le permitió sentirse más relajado en su compañía. No obstante, Margaret y Brandon no pasaron por alto la sorpresa que parpadeó en los ojos de Terry cuando mencionaron su apellido. El hombre, tan cordial como su esposa, preguntó con cierta curiosidad: «¿Qué sucede, señor Granchester? Tuve la impresión de que al desvelar nuestros nombres, usted mostró cierta sorpresa». Terry hizo una mueca antes de responder: «Pues lo cierto es que no fue sorpresa. Es solo que conozco ese apellido». Margaret, intrigada, intervino: «¿Conoce a nuestra familia entonces?». Terry reflexionó un momento antes de responder: «No estoy seguro del todo. Hace años conocí a 2 personas que compartían su apellido, pero la verdad es que no se parecían en nada a ustedes». Brandon, manteniendo su sonrisa afable, continuó: «Nuestra familia tiene ramificaciones en todo el mundo. Sería demasiado atrevido preguntar los nombres de esas personas que conoció y que comparten nuestro apellido. Es simple curiosidad, por supuesto». Terry, revelando un poco más, compartió finalmente: «Eran los hermanos Eliza y Neil Ligan». Los padres de Mariana se mostraron verdaderamente sorprendidos ante la revelación. Brandon exclamó con asombro: «Es fascinante cómo se entretejen las vidas, ¿no le parece?». Terry, con una ceja arqueada, no pudo evitar preguntar con una pizca de sarcasmo: «¿No me irán a decir que esos hermanos están emparentados con ustedes?». Margaret respondió con una sonrisa cálida: «Sí, en efecto, Eliza y Neil son primos de mi esposo». La consternación en el rostro de Terry se hizo evidente mientras murmuraba: «¿Quién lo habría imaginado? Apuesto a que sus lazos se limitan únicamente al apellido». Brandon prosiguió con paciencia: «De hecho, solo compartimos el apellido. Nuestras raíces son completamente diferentes, aunque el destino haya decidido cruzar nuestros caminos». Terry observó al matrimonio Ligan con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Margaret añadió serenamente: «Permítame que le aclare, señor Granchester. Mi esposo solo comparte el apellido Ligan con la familia, ya que es adoptado. El padre de Brandon es hermano del padre de Eliza y Neil». «Sinceramente, y disculpen la franqueza de mis palabras», comentó Terry, «es una suerte que no compartan la misma sangre que los Ligan. Y sobre todo lo digo por su pequeña y encantadora hija», añadió dirigiendo una mirada cálida hacia Mariana. Margaret, con ternura, aclaró la situación: «Bueno, verá, aunque la sangre Ligan, que a usted parece que tanto le desagrada, corriera por las venas de mi esposo, no lo haría por las de Mariana, ya que, de igual modo que Brandon, también es adoptada. Sus padres, grandes amigos nuestros, fallecieron cuando Mariana apenas era un bebé». «Oh, no se preocupe, señor Granchester», exclamó Margaret ante la inquietud que reflejaba el rostro de Terry. «Mariana lo sabe todo, de igual modo que es consciente de lo mucho que la amamos, como si fuera nuestra propia hija». De repente, un traqueteo sacudió el vagón, como si las ruedas se hubieran desprendido de los raíles. Terry automáticamente aferró con todas sus fuerzas a Mariana contra su pecho, posiblemente salvándola la vida. En un instante, la serenidad del viaje se convirtió en un caos desenfrenado que sacudió a los pasajeros de su apacible letargo. Un estruendo ensordecedor llenó el aire, haciendo que los corazones de los ocupantes del vagón se aceleraran en un unísono de miedo. Las ventanas vibraban en sus marcos y las luces interiores parpadeaban frenéticamente. El vagón, que hasta ese momento había sido un refugio de tranquilidad, ahora se balanceaba violentamente de un lado a otro como una hoja arrastrada por el viento.
Las pertenencias de los pasajeros se convirtieron en proyectiles y el suelo bajo sus pies parecía tener vida propia mientras se retorcía y agitaba en una danza caótica. Las maletas y bolsas se deslizaron por los pasillos, golpeando a aquellos que luchaban por mantenerse en pie. El murmullo de conversaciones amistosas y risas se transformó en un coro de gritos y exclamaciones de terror. Terry, en un nuevo acto instintivo, envolvió a Mariana con sus brazos, protegiéndola con todas sus fuerzas. La niña se aferró a él con la misma intensidad, sus ojos llenos de pánico. Los otros pasajeros se agarraron a los asientos, a las barras de sujeción y a cualquier cosa que pudieran encontrar en medio de la confusión. El convoy continuaba su violento vaivén y la sensación de que estaban en el epicentro de una pesadilla se hizo cada vez más real. El ruido era ensordecedor, como si el mismo infierno se hubiera desatado en el interior del vagón. Los anuncios del intercomunicador se convirtieron en un murmullo ininteligible, ahogados por el caos. Los pasajeros buscaban respuestas, pero tan solo encontraban confusión y miedo en las miradas de sus compañeros de viaje. El vagón seguía sacudiéndose y retorciéndose, como si estuviera atrapado en una tormenta infernal. Las lámparas del techo se estrellaron una contra otra, arrojando chispas de luz que iluminaban momentáneamente la escena caótica. La estructura misma del vagón gemía y crujía bajo el inmenso estrés, como si estuviera a punto de colapsar en cualquier momento. En medio de ese caos, un grito desgarrador se elevó por encima del estruendo. Era el padre de Mariana, que había sido lanzado violentamente por una de las ventanillas destrozadas. Su figura se desvaneció en la distancia, dejando atrás un eco de angustia en el corazón de Mariana y un silencio espeluznante en el vagón. Mientras tanto, la madre de la niña, en una cruel paradoja de la tragedia, fue arrojada violentamente contra el armazón de hierro del tren. El impacto fue devastador y un gemido de dolor se escapó de sus labios mientras caía al suelo. Margaret, herida y aturdida, se convirtió en un símbolo de la brutalidad del accidente. Terry y Mariana, en medio de esa pesadilla, continuaron aferrados el uno al otro mientras el vagón seguía su tumultuoso viaje. El tiempo pareció detenerse en medio de la locura. Terry, con el corazón latiéndole en la garganta, observó a Mariana y trató de transmitirle una sensación de seguridad con una mirada llena de determinación. La pequeña, con lágrimas en los ojos, asintió con la cabeza, confiando en la fortaleza de su amigo en ese momento de pesadilla. Finalmente, el convoy se detuvo con un golpe estremecedor que dejó a todos aturdidos y conmocionados. La confusión dio paso a un silencio abrumador, como si el mundo hubiera perdido su voz. Los pasajeros, tambaleándose y heridos, se miraban entre sí, buscando señales de vida y esperanza en medio de la oscuridad y el caos. Terry alzó en brazos a Mariana y observó con pesar la sangre que cubría el rostro angelical e inocente de la niña. Suspiró, deseando fervientemente que su intento de protegerla con su propio cuerpo hubiera sido suficiente para evitarle graves daños. «Mariana, Mariana, pequeña», exclamó, sacudiéndola con suavidad para traerla de vuelta a la consciencia. La niña abrió los ojos lentamente y los clavó en Terry, aturdida y confusa. «Señor guapo, ¿qué ha pasado? Tienes sangre en la cara». Terry le regaló una sonrisa cálida y suspiró aliviado al ver que la pequeña estaba consciente. Verás, Mariana, parece que el tren se salió de las vías y tuvimos un accidente».
La niña intentó mirar hacia el vagón volcado y el caos circundante. Con cuidado, Terry apoyó su pequeña cabeza contra su pecho para proteger a sus inocentes ojos de la tragedia que se había desencadenado en el lateral del vagón, ahora convertido en suelo. ¿Y mamá y papá?, preguntó Mariana, con una voz cargada de preocupación. Terry guardó silencio por un momento. A lo lejos había visto el cuerpo inerte de Margaret y había sido testigo de cómo Brandon había sido arrojado por una de las ventanillas. Observó a su alrededor, esforzándose por mantener a Mariana a salvo, tanto física como emocionalmente. En la distancia distinguió a Robert Hathaway tratando de incorporarse, quien al parecer tan solo había sufrido algunos rasguños. Con Mariana aún en sus brazos, se acercó al director de la compañía. «Robert», exclamó, extendiendo un brazo para ayudarle a ponerse en pie. «¿Estás bien? ¿Estás herido?» Robert balbuceó, con los ojos llenos de terror, al comprender la magnitud de la tragedia que le rodeaba. «¿Cómo estás tú, Terry?» Bien, Robert, estoy bien», respondió mientras asentía con la cabeza. «¿Te sientes en condiciones de cuidar a esta encantadora señorita mientras yo voy a ayudar a los demás?» «¿Quién es?», preguntó Robert, contemplando a la niña en brazos de Terry. «Es una pequeña que viajaba con sus padres. Durante el viaje nos hemos convertido en grandes amigos, ¿verdad, Mariana?» Mariana asintió con la cabeza. «Sí, el señor Guapo y yo nos hemos hecho muy buenos amigos». El señor Hathaway sonrió ante el apelativo con el que Mariana se refería a Terry y respondió: «Sí, Terry, no te preocupes, estoy bien para cuidar de ella». Terry le agradeció con un movimiento de cabeza y luego se dirigió a Mariana. «Pequeña, escúchame, quiero que te agarres muy fuerte a la mano de este señor tan amable llamado Robert y no la sueltes, pase lo que pase. ¿Lo harás?» Terry esperó a que la niña asintiera antes de continuar. «Yo volveré enseguida. Voy a ver dónde están tu papá y tu mamá y cómo se encuentra el resto de los pasajeros que viajaban con nosotros». Se dirigió directamente a comprobar el estado de Margaret. Lamentablemente, ya no había nada que hacer por ella. Salió al exterior a través de una de las ventanillas rotas y avanzó hacia la cola del tren volcado. Unos metros más atrás, divisó varios cuerpos tendidos en las vías. Aún más lejos, halló el cuerpo sin vida de Brandon. Contempló horrorizado el panorama a su alrededor y sintió una profunda tristeza al darse cuenta de que Mariana, esa criatura tan encantadora y angelical, había quedado huérfana por segunda vez en su vida.